En la historia de los mundiales estamos acostumbrados a que las copas del mundo sean en junio. En esta ocasión va a ser en diciembre por una cuestión de temperaturas de Qatar. Y por eso en este video vamos a hacer una suerte de what if. Vamos a tratar de pensar cómo sería el mundial en junio. O sea, quiénes serían los verdaderos candidatos en caso de que la Copa del Mundo fuese en apenas unos días. Un detalle muy importante antes de seguir con este contenido que durará bastante, tendremos mucho material. Mañana al mediodía voy a sacar un contenido de previa de Argentina-Estonia. No vamos a hablar puntualmente de Argentina-Estonia, pero sí vamos a hablar de 3 jugadores que creo que se juegan su posibilidad del mundial en este amistoso. Es muy importante, así que mañana al mediodía, atento, entra al canal antes de comerte el asado con la familia, antes de salir a algún lado a almorzar, lo que quieras. Te quiero que te metas y veas ese contenido porque la verdad que te va a gustar mucho, así que atento. ¿No te lo preguntás? O sea, ¿no te preguntás habitualmente si por ejemplo hay un lesionado o si por ejemplo pasó con el caso de Paredes, ¿no? Si el mundial fuese en junio, Paredes no llegaría o llegaría muy a maltraer físicamente, ¿no? Son cuestiones que la verdad es para pensar, o sea, cómo hubiese sido un mundial en junio con sus ausencias, sus presencias, sus equipos. Los calendarios deberían haberse acortado bastante más por el COVID, por diferentes situaciones. Se tuvieron que jugar esos partidos, por ejemplo, de repechaje en marzo y se deberían haber jugado antes o no. O tendríamos, por ejemplo, la confirmación de los últimos clasificados a 2 meses del mundial. Pero me parece un ejercicio que está bueno como para saber más o menos quiénes son los candidatos a día de hoy. Hablar de candidaturas es algo que tenemos que tener en cuenta porque habla de juego, habla de nombres y habla también de la historia que tienen esos conjuntos. La historia en los mundiales juega, tiene su peso, su importancia. Uno no sale a enfrentar de la misma manera a Polonia que lo hace contra Brasil. No es lo mismo. Por eso vamos a repasar lo que yo creo que son 3 lotes de candidatos, esos buenos equipos que aspiran a llegar a ser candidatos, esos equipos que son buenos equipos pero que les falta algo todavía para considerarse verdaderos candidatazos para el mundial, y los 3 que creo que son los aspirantes máximos, los 3 conjuntos que sí o sí son grandes candidatos para Qatar 2022 y creo que se van a mantener. Antes de comenzar te quiero invitar por supuesto a descargar la aplicación de OneFootball. La vas a encontrar en el link de la descripción con toda la información que vos necesitas para seguir a tus futbolistas preferidos. Si querés seguir la actualidad de cada uno de los equipos, tenemos por ejemplo un partido de Nations League entre Alemania e Inglaterra en apenas unos días. Bueno, vas a tener la posibilidad de seguirlo vía OneFootball. Incluso hay determinadas competencias que tienen partidos en vivo, así que tenés absolutamente de todo. Descarga OneFootball, esa aplicación que todos utilizamos como para poder seguir la actualidad de todos nuestros jugadores preferidos de cara al Mundial de Qatar. Vamos a hablar primero de las candidaturas de los últimos mundiales, a ver cómo les fue. Vamos a hacerlo muy breve, ¿sí? Como para pasar directamente a lo importante. En el Mundial 2014 teníamos varios candidatos posibles. Y no hablo de candidatura a la sede. Ustedes sabían, por ejemplo, hay un dato curioso, Giaco Datos, que hay un dato muy curioso de que la comunidad andina quería presentar una candidatura para ser sede del Mundial. O sea, Colombia, era Perú, Bolivia y Ecuador querían presentar una candidatura conjunta en donde, o fue idea de Colombia y después no se llevó a cabo, en donde se presenten al mundial para, bueno, ser sede entre los 4 países, algo que hubiese sido histórico y bastante bizarro en cierta medida por las distancias. A fin de cuentas no se terminó por hacer por una cuestión muy sencilla, y es que si la eliminatoria Conmebol descartaba a 4 equipos que clasificaban directamente, estaríamos hablando de un problema importante en cuanto a la logística. Y además de eso, bueno, no terminaban por presentar su candidatura y bueno, Giaco, datos curiosos. Vamos a hablar de los verdaderos candidatos. En el Mundial 2014, por supuesto, quien era sede, quien era escenario principal, quien era el protagonista era Brasil. Brasil llegaba de ser campeón de Copa Confederaciones, un campeón que termina por determinar su logro frente a España en la final. Le gana 3-0 un seleccionado que tenía Iker Casillas, Ramos, Piqué, Jordi Alba, Busquets, Xavi, Iniesta, Pedro, Mata, Torres y bueno, Arbeloa en defensa también, que por eso no lo nombré. En general, digamos, un gran equipo, o sea, un gran equipo de España. Es joda lo de Arbeloa, no quiero por favor leer el comentario que empieza a bardear con eso. Tenía un gran equipo de España y Brasil lo termina por vencer en la final. Una final en la que ellos tuvieron a Julio César, Dani Alves, Thiago Silva, David Luiz, Marcelo, Paulinho, Luis Gustavo, Oscar, Hulk, Neymar y Fred. Claro, después en el Mundial termina por pasar la situación de Neymar, que no termina por estar disponible por una lesión bastante complicada, por su localía, por historia, por el prestigio que tiene Brasil, por también el haber ganado este torneo
torneo en la previa, daba la sensación de que el equipo podría llegar a dar esa muestra de carácter y juego que lo posicione entre los principales candidatos a ganar la Copa del Mundo en su propio país. Además hay un condimento importante y es que el maracanazo todavía, digamos, pesaba, o al menos se nombraba en las principales notas que podríamos llegar a encontrar en la previa del Mundial, porque se hablaba todavía, o sea, Brasil fue sede de un Mundial y le termina ganando Uruguay. ¿Qué pasará ahora? O sea, era la gran duda. A fin de cuentas terminan por ser eliminados de una forma vergonzosa frente a Alemania, que era el otro candidato en la previa. Alemania tenía un juego espectacular, producto de un proyecto estructural que llevaba muchísimo tiempo fortaleciéndose y haciendo que muchos de sus jugadores sean moldeados bajo el gusto de lo que quería lograr la federación en su selección. Lo termina haciendo de la mano de Lowe. Gran equipo, llega a la final y bien sabemos cómo termina la historia. España, el otro candidato, el tercer candidato, era el vigente campeón del mundo y se consideraba que, a pesar de que Iniesta, Xavi estaban como apagándose la chispa de una generación dorada, todavía podían dar una última muestra de ese maravilloso juego que nos mostraron tanto en Eurocopa como Mundial. Mundial no tanto, más Eurocopa, pero sí era un conjunto que había pisado fuerte en toda Europa y querían lograr ser un campeón en Sudamérica, cosa que no pudieron lograr porque se quedan afuera en primera ronda en un grupo con Holanda, Chile y Australia. Tenemos varios candidatos que, claro, o sea, pueden sostener esa candidatura en el tiempo y ser, por supuesto, ganadores o llegar muy lejos, y otros que se quedan en el camino porque las expectativas son más grandes que la realidad que muestran. En el Mundial 2018, por ejemplo, teníamos dos candidatos posibles, dos que le fue totalmente diferente porque no llegaron a la final ambos, sino que, por ejemplo, tenés el caso de Francia, que era candidato en la previa por juego, por alternativas, por todo lo que podía dar, y gana el Mundial con un camino que, debemos decirlo, no fue el más complicado del mundo. O sea, una final contra Croacia, con el respeto que me merece la selección de Modric, de Rakitic y de todos, no es una final histórica. O sea, Francia gana un Mundial venciendo a los que tiene que vencer, porque en el Mundial es una mentira eso de que hay que vencer a los mejores, hay que vencer a los que te tocan, y si te toca un camino más sencillo que otros mundiales, perfecto. No tuvo que vencer a una potencia increíble en el camino. Incluso la selección de Sampaoli le hace partido en el marcador, no tanto en el juego. Pero hay otro candidato que se hablaba en aquel entonces, que es Brasil. Brasil también se hablaba y se decía que el pragmatismo que venía mostrando en la previa, el buen juego que venía haciendo, lo posicionaba como uno de los candidatos fuertes. Es más, en la previa le gana a Croacia, que sería finalista del mundo, le gana un amistoso, a Bélgica le gana y Bélgica terminaría por eliminarlos a ellos en cuartos de final, y también le gana un amistoso a Alemania. O sea, en la previa venía mostrando un buen juego frente a rivales europeos potentes, importantes. Es como que ahora Argentina llegue ganándole, no sé, a Alemania, en vez de Croacia, que le gane a Dinamarca, por ejemplo, un equipo interesante, y que le gane por L a Bélgica, ¿no? Que podría llegar a ser un buen papel. Entonces, en la previa llegás con 3 victorias importantes. Brasil obviamente era candidato y no pudo sostenerlo. Se quedó en cuartos de final con un juego en el que termina superando diferentes rondas, termina superando a México, y en lo que es cuartos de final Bélgica lo pasa por arriba a partir de un muy buen juego letal en cuanto al vértigo que mostró Bélgica. Bélgica, yo estoy enamorado de esa Bélgica de 2018, la verdad es un equipo que a mí me encantaba y que en la previa no era candidato a ganar el Mundial, o sí, para algunos atrevidos lo era, pero el problema de las candidaturas es ese. O sea, no podemos hoy decir que, por ejemplo, Dinamarca es un equipo candidatazo a ganar el Mundial, porque la realidad es que hay un condimento histórico muy importante a la hora de decir tal equipo es o no candidato. Uno define candidaturas a partir de lo subjetivo, las expectativas, los resultados recientes y también en cierta medida el miedo que uno puede tener a la hora de enfrentarlos. Uno no va a tener el mismo respeto, como dije hace un ratito, de enfrentar a Dinamarca que hacerlo contra Brasil, o no va a tener el mismo respeto que enfrentar a Alemania que hacerlo, no sé, contra, como dije hace un ratito, frente a Polonia. Puede mostrar grandes cosas Polonia, puede mostrar grandes cosas Dinamarca, pero la historia marca algo muy importante en la previa. La presión que se siente, el entusiasmo por enfrentar a esos equipos para algunos jugadores, o sea, la importancia que tienen en el fútbol mundial, lo que significaría eliminarlos. No es lo mismo eliminar a Dinamarca que hacerlo contra Brasil. Entonces hay un condimento de expectativa, de subjetividad y también, por supuesto, de resultados recientes que posicionan que uno sea candidato y otro no. En el caso de mi división que hago para este video, es una cuestión personal. O sea, yo creo que en primer lugar tenemos buenos equipos que están en carrera. Vamos a empezar a nombrarlos. En este caso, los buenos equipos en carrera, para mí, yo pongo a Bélgica acá. Es un equipo que está cerrando una etapa que no podríamos decir dorada porque no tuvo grandes resultados, más allá de, por ejemplo, eliminar a Brasil en un mundial, que es un batacazo histórico, pero alternó eso con resultados no tan buenos y situaciones en donde la selección de Hazard, Lukaku, De Bruyne y tantos cracks que tiene Bélgica no pudieron dar el salto más allá. O sea, se quedaron una selección, te digo, término medio
alto, no top, sino término medio alto, que podría llegar a generarte problemas, pero no más que eso. Y la verdad que Bélgica tenía un plantel como para hacer historia. Y este será el último mundial de una buena parte de la camada que tuvo en los últimos tiempos, que es la generación más importante de la historia de Bélgica, o sea, es la más destacada en todo sentido. Holanda es otro equipo que posiciona acá, un buen equipo que puede llegar a aspirar a más, pero que todavía es un buen equipo, está ahí. Y Holanda me parece eso, o sea, más allá de buenos rendimientos en selección de Jong, de Depay, un equipo que tiene varias figuras importantes y un técnico muy prestigioso como es Van Gaal, un técnico que ya tiene su edad, que ya tiene su recorrido, pero además un experimentado en esto de la revolución europea, porque es un tipo que ha marcado a muchísimos entrenadores. Por ejemplo, Bielsa se reconoce un admirador del modelo de Van Gaal en sus tiempos dorados. Pero claro, no es un equipo que despierte pasiones, que sea un equipo que vos tengas miedo de enfrentar. O sea, es un conjunto a respetar, a tener en cuenta, pero que si no hace un gran mundial no sorprendería a nadie. Y el caso de Portugal clasifica por la ventana y a mí me parece que es un equipo que se mete por la ventana también en este lote. O sea, esto lo digo sinceramente, para mí, de todos los candidatos fuertes que podés encontrar para el mundial, Portugal me parece el peor. ¿Por qué? Voy a decir esto para explicar por qué. Porque me parece un equipo predecible, lento y poco avasallante para las figuras que tiene. Portugal tiene a día de hoy, sinceramente, o sea, si hablamos sinceramente, tiene uno de los mejores 3 planteles del mundo. Es imposible decir que Portugal no tiene uno de los 3 mejores planteles de selecciones. Y juega mal, o sea, juega mal todos los partidos, o la gran mayoría de ellos. Y cuando encuentra un buen juego, no se sostiene en el tiempo. No sé si poner a Portugal más adelante, o sea, me mentiría, porque la realidad es que hasta ahora no mostraron un juego brillante. Capaz en el mundial lo terminan por encontrar, pero de momento clasificaron por la ventana con lo justo, venciendo a Macedonia, y lamentablemente no pueden demostrar con las grandes figuras que tiene, porque repito, tiene uno de los mejores 3 planteles a nivel mundial. También hay grandes equipos que están ahí nomás de ser candidatazos, y esto quiero explicarlo. Me parece que hay un lote de 3 candidatazos, que son los que voy a nombrar al final. Hay un lote de candidatos que pueden aspirar a más, pero que todavía les falta algo. O sea, creo que todavía les falta un detalle como para poder aspirar a más. Y buenos equipos, como los que nombré recién. En ese lote del medio de equipos que aspiran a más, yo pondría, por ejemplo, a Dinamarca. Dinamarca me parece un muy buen equipo. Un equipo que peca de un problema, y es que no tiene una historia consecuente a generar respeto por demás en sus rivales. O sea, si el juego de Dinamarca lo mostrara otro equipo, como por ejemplo Portugal, uno diría, no, guarda con Portugal. Pero en el caso de Dinamarca, al no tener estrellas brillantes, más allá de 1, 2 nombres, 3 nombres, y no tener una historia que uno diga, bueno, estos tipos generan miedo, es un buen equipo. Es un buen equipo a tener en cuenta. En la Euro avanzó hasta semifinales con buen rendimiento, a pesar de lo sufrido por Eriksen en los primeros encuentros. Lamentablemente esa situación pegó fuerte, pero así todo ellos se repusieron y mostraron una muestra de carácter que era básicamente darle a su amigo una alegría y a su vez a todo un país. Pero yo creo que hubo ahí un condimento importante de decir, hagámoslo por él. O sea, él no puede estar, bueno, tratemos de dar el mejor rendimiento, y Dinamarca tenía con qué hacerlo. Así que llega a semifinales y además arrasa en eliminatorias, 9 victorias en 10 partidos y 30 goles en total, un promedio de 3 por encuentro. Un muy buen equipo en general, pero que claro, es lo que digo, inexperimentado a nivel histórico, digamos. Dinamarca alterna muy buenas victorias, como por ejemplo el caso con Francia hace apenas unas horitas, o por ejemplo derrotas como la Nations League frente a Bélgica, en donde no puede dar ese salto extra o no puede mostrar el rendimiento top en situaciones clave. Para ir más allá deberá tener personalidad, juego y algo de suerte, porque siempre en los mundiales necesita suerte. Inglaterra me parece otro candidato a poner acá. O sea, Inglaterra no me parece un candidato entre los 3 mejores, y creo que el que lo ponga más arriba o los vio poco. No es que yo sea un experto en la selección inglesa, pero sí lo vi y la verdad no me parece una maravilla. O les tiene mucha fe, y cosa que es totalmente bancable, porque la realidad es que Southgate tiene un plantel espectacular. Inglaterra tiene a día de hoy una de las mejores generaciones que podemos encontrar en el panorama mundial. Tiene muchísimas alternativas en diferentes posiciones, la gran mayoría de ellas top. O sea, no estamos hablando de jugadores al pasar, estamos hablando de jugadores que pueden ser tranquilamente top 3 de su posición. Jugadores muy importantes. Pero ¿qué pasa con Inglaterra? Y es un detalle que lo hablamos en algún otro video en donde enfrentamos a Argentina y a la selección inglesa. Muchos de ellos no suban minutos o no son tenidos en cuenta, o Southgate tiene un esquema muy de sus favoritos y deja fuera nombres que son muy importantes. Por ejemplo, Reece James en su momento le costaba muchísimo ganar titularidad, ganar minutos. Trent Alexander-Arnold es la gran discusión de la historia de Southgate
Southgate en la selección. O sea, no tiene en cuenta uno de los mejores laterales de los últimos 10 años, 5 años si sos un poquito más malo. Jadon Sancho totalmente recuperable a nivel selección y un gran jugador a nivel de clubes. A mí me encanta Jadon Sancho en particular. Creo que le pesa un poco el momento del Manchester United, pero en cualquier otro equipo bueno estaría en el top y no es tenido en cuenta. O sea, incluso fue marginado de convocatorias por otros nombres. Foden no termina de sumar minutos, más allá del problema extrafutbolístico, lo que queramos, ¿no? Foden es un jugador importantísimo y es uno de los mejores jugadores a nivel europeo. No te digo uno en el top 10, pero sí podés encontrarlo muy bien en el equipo de Guardiola. Y lamentablemente no es un indiscutido del equipo. O sea, y así tenés muchos nombres que lamentablemente no se instalan en la selección inglesa. A su vez, no vemos un juego espectacular. Sí encuentro ciertos paralelismos con la escaloneta, con Southgate. Me parece a mí que la forma de liderar, la forma de llevar a su equipo, la forma de convencerlos, de motivarlos y también el juego que mezcla entre lo pragmático y que puede ir a más porque tiene grandes futbolistas, es un equipo a tener en cuenta. No me parece a mí que sea un candidatazo puesto, pero sí un equipo a tener en cuenta, un equipo importante. Otro que pongo acá es Alemania, pero más por la incertidumbre que me genera y por la historia que tiene que por otra cosa, porque Alemania hasta ahora ha vencido a rivales menores y ahora tiene la oportunidad, por ejemplo, al momento de grabar este video, ya, o sea, al momento de salir este video ya habrá enfrentado, por ejemplo, a Italia y ustedes habrán visto el resultado. Después veremos cómo salió. Pero tras dejar atrás lo que fue el proyecto de Low y todo lo que se vivió, ahora Flick busca una nueva etapa en Alemania con renovación de nombres, pero también de ciertas premisas del juego que muestra. Ahora, vencer a Armenia, hacerle 4 goles a Islandia, 4 goles a Macedonia del Norte, vencer a Rumania, a mí no me inspira un candidatazo. O sea, quiero ver cómo le va contra grandes figuras. Y no lo digo yo, lo dice Müller, por ejemplo. Todavía no enfrentamos a un rival top. Vamos a ver en un par de días cuando tengan que enfrentar, por ejemplo, a Inglaterra, cuando, bueno, tenga que mostrar un gran rendimiento para vencerlos en Nations League. Y ahí vamos a ver cómo se desenvuelve. Por lo pronto, a mí Alemania me parece que está en el segundo lote y en el top 3 vamos a hablar. En el top 3, y no me voy a estirar mucho porque todos ustedes los conocen y creo que querrán saber el orden en que los digo. Yo creo que el tercer candidato es Argentina. Cada uno de los que voy a nombrar tiene un punto fuerte. O sea, tiene un punto fuertísimo como para discutir. O sea, yo creo que Argentina tiene de los 3 candidatos, para mí el gran candidato es Francia, el segundo es Brasil y el tercero es Argentina. Argentina yo creo que tiene la gran ventaja por sobre Brasil y Francia, que yo creo que Argentina es el que mejor juega. Argentina tiene el mejor juego. Francia tiene los mejores nombres. Y Brasil tiene el pragmatismo y la historia como para pesar fuerte en un mundial. Yo creo que si uno empieza a analizar los nombres de Francia, no va a haber plantel mejor. Si uno empieza a analizar el juego, no encontrará un equipo mejor que el argentino a nivel mundial. Y si uno empieza a analizar la candidatura, pero la candidatura como algo, la candidatura como algo histórico importante, sí, Brasil es un gran equipo, o sea, es un gran equipo, un candidato. No estoy desmereciendo el momento y diciendo ganan por historia, no. Pero Brasil tiene ese algo a lo Real Madrid donde te puede generar cosas increíbles a nivel mundial por el solo hecho de ser Brasil. Es un valor por sí mismo, no es ser vago a la hora de analizar. Hay cosas en el fútbol que no se pueden explicar y Brasil tiene esas cosas en mundiales. A veces termina sacando adelante resultados con planteles menores. En Copa América se ha demostrado en muchas ocasiones donde, por ejemplo, Argentina era infinitamente superior en Copa América y termina saliendo campeón con nombres muy menores. Brasil tiene eso. La candidatura más importante yo creo que es la de Brasil. Las grandes posibilidades en cuanto a el técnico de Champs quiere poner a un lateral, quiere poner a un mediocampista, quiere poner a un delantero y tiene grandes nombres. O sea, uno mira el 11 titular de Francia y más allá de que a vos te parezca una maravilla el argentino, obviamente Tchouaméni, no sé bien cómo se pronuncia, pero me parece un crack total. Kanté, tenés a Hernández, tenés muchas alternativas. Arriba tenés a Benzema, Griezmann, Mbappé, tenés muy buenas posibilidades en la defensa y la realidad, incluso quedan afuera nombres como Konaté, o sea, tenés muchos nombres posibles. Entonces yo lo divido así: Argentina me parece el de mejor juego, Francia el de mejores alternativas y en el medio está Brasil con su candidatura tan importante. No sé qué opinan ustedes, para mí el orden es así: Francia, Brasil, Argentina, sabiendo que Argentina tiene buenas posibilidades. Digan anulo Mufa, lo que quieran, la Mufa no existe, es una boludez, pero quería hacer este video más o menos charlando cómo sería un mundial en junio, o sea, quiénes serían los grandes candidatos. Si quieren que siga con esta idea de cómo sería el mundial en junio, avísenme y hago una segunda parte con algún otro aspecto. Nos vemos en apenas unas horas con muchísimo más contenido acá en este canal de YouTube. Y atentos a la previa de mañana.